Continuamos entonces con la tercera parte de las aplicaciones de la función exponencial y logarítmica. Tenemos algunos problemas de aplicaciones en donde vamos a poner en práctica todo lo aprendido en las ecuaciones exponenciales y en las ecuaciones logarítmicas. Veamos la primera aplicación de una función exponencial, que sería el interés compuesto. ¿Qué es el interés compuesto? El interés compuesto representa el costo del dinero o utilidad de un capital inicial llamado C, o también llamado principal, a una tasa de interés anual J durante un periodo de X en años, en el cual los intereses que se obtienen al final de cada periodo de inversión no se retiran, sino que se reinvierten y pasan a formar parte del nuevo capital. El monto final, f de x, de la inversión del capital C a una tasa nominal anual J durante un periodo de X años, sabiendo que los intereses se capitalizan m veces en el año, se calcula de la siguiente manera: f de x, que sería el monto final, será igual a el capital inicial, que sería C, multiplicado por 1, ese 1 es de fórmula, más el interés anual, que sería J, sobre M, que es el número de veces que se capitaliza los intereses en el año, elevado a M, que sería siempre el número de veces que se capitalizan los intereses en el año, multiplicado por X. Esa sería la fórmula que vamos a utilizar cuando apliquemos el interés compuesto. Veamos el ejemplo 1 entonces. Calcule el monto de una inversión de $5,000 a una tasa del 12% de interés anual durante un periodo de 2 años si los intereses se capitalizan bimestralmente. Bueno, veamos los datos entonces. Primero me pide aplicar la fórmula del interés compuesto. Voy a llevar en mente esa formulita y tomemos en cuenta lo siguiente: necesitamos los datos para cada variable. Entonces, primero sabemos que f de x es el monto que vamos a tener al final. C sería el capital inicial, 1 ya es de fórmula, J sería el interés anual, M el número de veces que se capitaliza en el año los intereses, esta M también sería el mismo valor, y el valor de X, que sería el periodo en años en el cual pasa invertido el capital. Ahora bien, veamos los datos con los que cuenta el ejercicio. Primero me piden el monto de una inversión, sería f de x, sería nuestra incógnita, el monto final, después de un periodo de tiempo determinado. Ahora me dan un capital inicial, que en este caso sería el valor de C sería $5,000, a una tasa del 12% de interés anual. Ese sería el interés, que sería el valor de J. Ahora nos dan el 12%, pero nosotros lo vamos a trabajar el porcentaje de forma decimal. ¿Cómo sabemos la forma decimal del 12%? Sencillo. El 12 lo dividimos entre 100 y nos daría 0.12. Ahora bien, sigamos leyendo el ejercicio. Durante un periodo de tiempo, acá tenemos otro dato, sería el valor de X. X sería el periodo de tiempo que transcurre, sería de 2 años. Ahora bien, media vez sabemos el valor de X, podemos regresar acá. Si el valor de X es 2, acá sería f de 2. ¿Qué significa f de 2? El monto obtenido después de transcurrido 2 años. Eso significa f de 2 y es lo que vamos a encontrar. Entonces, necesitamos el valor de m y para terminar el ejercicio nos preguntan lo siguiente: si los intereses nos dicen lo siguiente, porque nos pregunta si los intereses se capitalizan bimestralmente. Veamos, acá estaría el valor de m. ¿Qué significa que los intereses se capitalicen? Significa que los intereses se vuelven dinero y ese es el dinero que se invierte nuevamente en el capital, lo que forma parte del nuevo capital. Ahora bien, ¿a qué se refiere bimestralmente? Significa de cuántas veces ese dinero
ese interés, perdón, se capitaliza, es decir, ese interés se vuelve capital para la persona o el individuo. Ahora bien, vamos a ver esta palabrita. La capitalización se calcula en base a un año, siempre lo vamos a hacer en base a un año. Entonces, la capitalización se puede dar bimensualmente, que es lo mismo de bimestralmente, trimestralmente, semestralmente, mensualmente, anualmente, quincenalmente o diariamente. Ahora, en el año, ¿cuántas veces serían? Bimensualmente, que es lo mismo que bimestralmente, serían 6 veces en el año. ¿Por qué? Bimestral serían cada 2 meses y en un año tenemos 12 meses. Significa que si la capitalización se da cada 2 meses, en el año se va a hacer 6 veces. Trimestralmente, ¿cuántos trimestres tenemos en el año? 4. Semestralmente serían 6 meses. ¿Cuántos semestres tenemos en el año? Solo 2. Mensualmente sería cada mes 12 veces. Anualmente sería una vez. Quincenalmente serían 24 veces en el año y diariamente serían 360 veces en el año, que equivale a cada día, pero acá se utilizan los días del año fiscal. Eso ya es más que todo de contabilidad. Bueno, pero en este caso, como me piden bimestralmente, vamos a tomar en cuenta esta capitalización que sería 6 veces en el año. Entonces el valor de M sería 6. Y acá van a tener esa tablita en el caso que les pidan trimestralmente, semestralmente, mensualmente, anualmente, quincenalmente o diariamente. Veamos entonces, el valor de M para este ejemplo sería de 6. M sería igual a 6 veces en el año. Y ahora que ya tenemos todos los datos, vamos a sustituir. Para empezar, f de x sería 2, colocamos el 2 por acá, f de 2 sería nuestra incógnita, va a ser igual a el capital inicial, que serían los $5,000, por 1 más, eso es de fórmula, j, que sería el interés, 0.12, entre el valor de m, que serían 6 veces en el año, y todo eso elevado al valor de m, que sería siempre 6, multiplicado por el valor de x, que en este caso sería de 2 años. Prácticamente lo que tendríamos que hacer es sustituir estos datos en la formulita. Ahora continuamos con la fórmula. Tenemos eso de acá. Directamente todo esto, a partir del igual, todo lo podemos ingresar en la calculadora y nos daría algo como esto. 5,000 por 1 más 0.12 sobre 6 elevado a... Aquí yo resumí este paso porque es una multiplicación sencilla. 6 por 2 nos da 12, pero ustedes acá en la calculadora pueden poner el 6 por el 2, no habría ningún problema. Bueno, el resultado de esto nos daría de 6.341.21, porque vamos a trabajar con 2 decimales aproximados. Por lo tanto, el monto final sería de $6.341.21. Entonces, después de 2 años, ¿qué significa esta respuesta? Que después de 2 años el monto será de $6.341.21, que serían $6.341 con 21 centavos. Bueno, eso sería el capital, el monto final que se tendría después de un periodo de tiempo determinado. Ahora bien, ¿qué sucedería si la incógnita fuera el capital inicial? Sería C. En la fórmula tendríamos que despejar el valor de C, y para ello es sencillo. Todo esto, paréntesis elevado a este exponente, está multiplicando por C, tendría que pasar a dividir a f de x. Entonces f de x, que es el monto final, estaría dividido entre todo este paréntesis, y esto tendría que ser igual a C. Por lo tanto, la fórmula nos podría quedar como C, el capital inicial, es igual a f de x sobre, entre paréntesis todo esto, 1 más j sobre m, y todo esto elevado a la mx. Y con esa fórmula podríamos encontrar el capital inicial. Ahora, si la incógnita fuera el interés anual, j, tenemos siempre la formulita, pero ahora tendríamos que despejar j.
Vamos a ver el despeje. Vamos a dejar la fórmula lista solo para utilizarla si en algún ejercicio les tocase hacer uso de ella. Veamos entonces. Necesitamos J. Primero voy a despejar C. C está multiplicando, pasaría a dividir. F de X sobre C es igual a todo este paréntesis. Ahora bien, necesitamos J y está dentro del paréntesis que está siendo afectado por este exponente. Entonces, para poder eliminar este exponente tendríamos que extraer la raíz con el índice de este exponente. Entonces, al tener la raíz del índice del exponente, podemos hacer lo siguiente. Se elimina el exponente con el radical y me quedaría solo lo que está adentro del radical, que sería 1 más j sobre m. Ahora bien, si extraemos la raíz en este miembro, también tenemos que extraer la misma raíz. Vean que el índice radical es mx porque a ese exponente está elevado y ese mismo exponente estaría acá. Ahora bien, sigamos el proceso. Me quedaría la raíz es igual, acá solo lo que está dentro del radical, que sería 1 más j sobre m. Ahora vamos por pasos. El 1 está positivo, pasaría a restar a todo el radical, entonces me quedaría el radical menos, vean que el menos está fuera del radical, menos 1, y eso sería igual a la fracción. Ahora m está dividiendo con j, entonces m pasaría a multiplicar a todo esto, entonces nos quedaría por acá m multiplicado por el radical y afuera menos 1, y todo eso sería igual que j. Ahora, esa ya sería la fórmula que vamos a utilizar, pero si queremos la podemos poner de una mejor forma, algo como eso, y esa sería la formulita a utilizar si a nosotros nos pidieran el interés. Bueno, tomemos en cuenta que ese interés estaría en forma decimal y nosotros lo tendríamos que convertir a forma de porcentaje. Bueno, veamos el ejemplo 2. Se invierten $10,000 en un negocio por el que me pagarán una tasa del 24% de interés anual, capitalizable trimestralmente. Al cabo de un tiempo el negocio se liquida y me entregan $51,116.87. ¿Cuánto tiempo estuvo invertido mi dinero para producir ese monto? Bueno, sencillo. Primero veamos los datos con los que contamos. 10,000 sería el capital inicial, el valor de C, porque estamos trabajando con el interés compuesto. En este caso, la tasa de interés, que sería en este caso del 24%, J sería el 24%, pero lo vamos a trabajar de forma decimal, 0.24. Sabemos que ese 0.24 sale, debe dividir 24 entre 100. Ahora bien, capitalizable trimestralmente, ¿qué significa? Ese sería el valor de M. ¿Cuántas veces se va a capitalizar en el año? Si es trimestralmente, ¿cuántos trimestres tenemos en un año? Tenemos 4. Entonces el valor de M sería 4, que equivale a las 4 veces a los 4 trimestres del año. Acuérdense de la tablita. Al cabo de un tiempo el negocio se liquida y se entrega. Vean, después de transcurrido el tiempo, ahora el monto que se nos va a entregar sería de 51,000. Este monto sería el monto final, entonces sería el valor de f de x, que sería igual en este caso a $51,116.87. Ahora bien, ¿cuánto tiempo estuvo invertido mi dinero para producir ese monto? Es decir, el tiempo lo conocemos como el periodo de tiempo que transcurre, que en este caso sería x. Ahora bien, si se fijan, tenemos los datos para aplicar el interés compuesto. Ahora bien, ¿qué datos de la fórmula conocemos? Sustituyamos. F de x sería el monto final, sería 51,116.87, es igual al capital inicial, que serían los 10,000 multiplicado por 1, que es de fórmula, más el interés, que sería de 0.24, entre el número de veces que se capitaliza, que sería 4, elevado a m, que sería 4. Acá me faltó 4, pero lo vamos a agregar por ahí. Acá sería el 4, que sería el valor
tm. Bueno, tomemos en cuenta también que 4 por x sería 4x. Por lo tanto, siguiendo, tendríamos acá 4x. Ahora bien, si se fijan, la incógnita sería x y está como exponente, entonces es una ecuación exponencial. Veamos cómo vamos a hacer este proceso. Primero, el 10.000 está multiplicando por todo el paréntesis. Ojo que acá no podemos solo despejar la x porque está como exponente, entonces primero voy a despejar el 10.000. Está multiplicando por el paréntesis, pasaría a dividir. Me quedaría algo como eso. Resolvamos esta división, que en este caso nos daría 5.11, y también esta operación con su calculadora, 1 más 0.24 sobre 4, que nos daría 1.06. Ahora bien, si se fijan, tenemos una ecuación exponencial. Y para ello, como no podríamos hacer que las bases sean iguales, vamos a recurrir a los logaritmos. Voy a agregar logaritmo, pero en este caso voy a tomar la base 10 porque es más sencillo trabajar. Logaritmo de base 10 en este miembro, pero también lo tenemos que agregar en este otro miembro. Logaritmo de base 10. Ahora sí, acuérdense que ambos logaritmos que agreguemos en ambos miembros tienen que tener la misma base. Bueno, ahora, como necesitamos esta x, despejar esta x, vamos a aplicar propiedades de exponentes. Si tenemos un exponente, este exponente se puede convertir en coeficiente de todo logaritmo, es decir, ese 4x pasaría a ser coeficiente. Y ese es el objetivo de agregar logaritmo, aplicar esta propiedad. Entonces 4x pasaría a multiplicar a todo el logaritmo de 1.06. Ahora bien, mi objetivo, ya que 4x está como coeficiente, mi objetivo es que la x me quede solita. Entonces 4 está multiplicando por todo el logaritmo, ambos están multiplicando por la x, entonces los dos van a pasar a dividir al logaritmo de 5.11. Me quedaría entonces logaritmo de 5.11 entre el 4 pasa a dividir y el logaritmo de 1.06 también pasa a dividir. Ahora, esa sería una respuesta exacta, pero en la calculadora, si agregamos estos datos, me daría una respuesta aproximada. Aproximadamente tenemos que el valor de x sería 7, aproximadamente. Ahora bien, ¿por qué le agregamos años? Porque acuérdense que el valor de x siempre va a estar dado en base a los años transcurridos. Por lo tanto, la inversión que se menciona en el ejercicio ha pasado en el banco o invertido 7 años para generar todo ese capital. Esa sería la respuesta. Vean que acá aplicamos los logaritmos para poder despejar ese exponente que era la variable. Veamos el ejemplo 3. La suma de una muestra radiactiva sin desintegrarse disminuye según la función y igual a 100 multiplicado por 2 elevado a la menos 4t, en donde y está dado en gramos y t en horas. Tomemos en cuenta algo. Cuando me dicen y en gramos significa que si determinamos un valor para y, un valor numérico, ese valor numérico va a estar dado en gramos. Si determinamos un valor numérico para t, ese va a estar dado en horas. Y necesitamos contestar estos dos literales. Literal A, ¿qué masa había en el momento inicial? Y literal B, ¿cuánto tiempo tarda en reducirse a la mitad? Veamos, resolvamos primero el literal A y voy a empezar diciendo lo siguiente. Los modelos exponenciales casi siempre me los detalla el ejercicio. En este caso me dice que y está dado en gramos y que t está dado en horas, que sería el tiempo. Ahora bien, y sería la sustancia y t sería el tiempo que tarda en desintegrarse. Por lo tanto, siempre voy a tomar el modelo que me dé el ejercicio. Aquí, si se fijan, no es un modelo específico. Voy a tomar el modelo y voy a dar respuesta a la literal A. ¿Qué masa había en el momento inicial? Para tener el momento inicial, t tiene que ser igual que 0.
Por lo tanto, si t es igual que 0 significa que no ha transcurrido el tiempo, sería el tiempo inicial. Por lo tanto, en el modelo que me da el ejercicio, aquí tenemos la variable t, esa variable t la vamos a sustituir por el 0 y me quedaría 100 por 2 elevado a la menos 4 por 0. Al hacer todo esto en su calculadora, el resultado de y sería 100. Ahora bien, tomemos en cuenta que el valor numérico de y tiene que ser gramos, entonces y sería igual a 100 gramos. ¿Qué significa y igual a 100 gramos? Sería la cantidad de muestra radiactiva que se tiene al inicio, que en este caso sería de 100 gramos. Ahora, con este dato, encontremos lo que me pide el literal B. ¿Cuánto tiempo tarda en reducirse a la mitad? Primero, ¿qué cantidad de sustancia tenemos al inicio? Tenemos 100 gramos, es la masa inicial. Ahora bien, ¿cuánto tiempo, lo que me pregunta el literal B, cuánto tiempo tarda en reducirse a la mitad? ¿Cuál sería la mitad de 100? Si inicialmente tenemos 100, la mitad de 100, ¿cuánto sería? Sería 50, sería la mitad de la masa. Entonces, ¿cuánto tiempo tarda la sustancia en pasar de 100 gramos a 50 gramos? Eso es lo que vamos a determinar. Por lo tanto, acá el valor de y sería la masa final, que sería la masa con la que va a terminar la sustancia y que es 50 gramos. Repito, me dicen cuánto tiempo tarda en reducirse de 100 gramos, que es la masa inicial, a 50 gramos, que sería la masa final. Ahora bien, veamos entonces, ese dato sería el valor de y en el ejercicio. Por lo tanto, tenemos el modelo, lo voy a copiar tal y como está, y igual a 100 multiplicado por 2 elevado a la menos 4t. Ahora bien, lo que voy a hacer es sustituir el valor de y. Y ahora sería la masa final y la masa final serían 50 gramos. Lo voy a sustituir acá. Ahora bien, tomemos en cuenta que acá era la masa inicial, pero aquí tenemos la masa final que va a ser la mitad de la masa inicial. Si vamos acá al ejercicio, ahora el objetivo es despejar el valor de t. Para ello primero voy a despejar 100 que está multiplicando por toda la base de la potencia. 100 pasaría a dividir a 50 y eso sería igual a 2 elevado a la menos 4t. Ahora simplificamos y eso nos daría un medio igual a 2 elevado a la menos 4t. Ahora bien, ese un medio. Acá tenemos una ecuación exponencial que fácilmente podemos lograr que las bases sean iguales. ¿Cómo podemos hacer eso? Si ese un medio estuviera en el numerador, pudiéramos afirmar que las bases son iguales, pero lo podemos hacer. El 2 pasa al numerador con exponente negativo y vean, ahora ya tenemos la base 2. Por lo tanto, si las bases son iguales, significa que los exponentes también son iguales. Entonces tendríamos lo siguiente: menos 1 tendría que ser igual a menos 4t. Ahora, menos 4 está multiplicando por t, pasaría a dividir. Menos entre menos nos daría más. Por lo tanto, el valor de t sería igual a un cuarto. Pero la pregunta es, ¿qué variable me representa t? Me representa el tiempo. ¿Y cuál es la unidad de medida del tiempo para t? Aquí me lo especificaba el ejercicio. Lo voy a marcar por acá. Ahí lo tenemos. Sería en este caso t se mide en horas. Entonces, si t se mide en horas y t es igual a un cuarto, sería un cuarto de hora. ¿Y cuántos minutos, para verlo mejor? ¿Cuántos minutos tiene un cuarto de hora? Bueno, un cuarto de hora tiene 15 minutos. Entonces t tendría que ser igual a 15 minutos. Por lo tanto, significa que, ya como respuesta, para que la sustancia se desintegre o se reduzca a la mitad, es decir, pase de ser de 100 gramos a ser 50 gramos, la mitad, tienen que transcurrir 15 minutos para que se dé esa reducción. Bueno, por lo tanto, como se fijaron, todos los problemas requieren que planteemos los datos primero y posteriormente apliquemos todo lo que se ha estudiado hasta el momento de las ecuaciones exponenciales y logarítmicas.
Por lo tanto, es necesario que sepamos tanto las propiedades de los exponentes, como acá aplicamos una, como las propiedades de los logaritmos, que serían base para tomar en cuenta todas estas aplicaciones.